Este, como habrán visto, la llevé hasta un tipo de cine que tiene muchas diferencias con lo que veníamos viendo. Y Porque quizás hay que explicar algunos parte del contexto donde se da esta película y gran parte del cine norteamericano de la década del 50 y del 40, porque si tenemos en cuenta que en esa época y hasta el año 67 está en vigencia lo que se llamaba el Código Hays, un código de censura de los medios de comunicación y del cine en particular, especialmente del cine, promovido por un senador republicano que se llamaba Hayes, justamente, que establecía lo que hoy sería la versión apto para todo público, o apto para mayores de 13 años, o de 15 años, o de 18 años. Un código que establecía qué se podía ver, qué palabras se podían decir, eh, cuánto se podía comprometer la moralidad de la sociedad de su época y cuánto se podía mostrar algunas escenas de tipo, hoy le podríamos decir banales, pero entonces eran eróticas. El código Hayes establecía, por ejemplo, que hay ciertas palabras que no son aptas para el cine, para la cultura norteamericana. Establecía que el apasionamiento en el beso no era conveniente para la sociedad norteamericana, que la desnudez no era conveniente, que el erotismo era contrario a la cultura, que los valores de la cultura estaban en la familia, eh, en, eh, podríamos decirle también, la conservación de las tradiciones y en, en conjunto una represión general de la sexualidad y de las pulsiones de la sociedad. Este código fue establecido a partir del año 1930 y duró hasta el año 67, es decir, plena época hasta la época de los hippies, hasta la época del rock, hasta la época de la poesía beat y del cine underground, hasta la época del pop. Y durante todo ese tiempo, el cine norteamericano, la industria cinematográfica, tuvo que hacer caso de las obligaciones que establecía ese código. No fue hasta las décadas del 60 en donde empezaron a aparecer algunas películas y algunos directores que se animaban a poner la palabra virgen en alguna de sus
diálogos, y cuando el código saltaba, ¿sí?, y establecía que esa película debía ser censurada por el vocabulario, por ejemplo, usar la palabra virgen, algunos directores, como Otto Preminger u otros directores norteamericanos, sobre todo de la costa oeste, de la costa este norteamericana, comenzaron a hacer juicios en contra de ese código y a establecer excepciones que finalmente dieron por terminado la viabilidad del código Hayes en el año 67, y que, bueno, obviamente se tradujo luego en la censura para determinadas capas de edad de la población. En ese contexto, ¿sí?, una película como Vértigo en el año 58 tiene un juego doble con el que tenemos que entrar como a comprender cuál es ese código, ese lenguaje que utiliza la película Vértigo, que es el de simular en la primera parte, toda la primera parte de la película es Stewart tratando de ser el detective que vigila a esta mujer, a Madeleine, si no me acuerdo, si no le erro el nombre, en sus apariciones casi mágicas, ¿sí? Una mujer que es la esposa del amigo de Stewart. James Stewart finalmente se enamora de esta mujer y establece, para ojos del código Hayes, lo que podríamos llamar una situación de infidelidad o de engaño, e incluso de rompimiento de las pautas morales establecidas. En principio, enamorarse de la mujer del amigo es ni más ni menos que una situación de infidelidad, ¿sí? Una situación de desafío a las normas morales. Pero como habrán visto ustedes, la película nos descubre un lado B de estos personajes, sobre todo de el personaje de Madeleine, que se descubre que esa Madeleine en realidad no es la verdadera, ¿sí? No es Madeleine sobre la que se enamora Stewart, sino que es esa construcción falsa, una especie de máscara que se construye, mostrándole a esa víctima que directamente ha sido engañado. Se dan cuenta que toda la historia de este detective contratado para seguir los pasos de la esposa de su amigo, no es nada más que como una especie de falsa pista. Es una pista falsa
que construye Hitchcock para que el público entre en sintonía con un personaje que va a terminar o va a establecer una relación o un sentimiento sobre alguien que está casado o está casada con su amigo. Pero la cuestión es que finalmente se descubre el lado B, el lado oculto, en el que esa mujer sobre la que se enamora no es la mujer verdadera del personaje, sino que es una mujer que representa a esa mujer verdadera. Una especie de construcción artificial de ese personaje de la mujer de su amigo. Finalmente, si uno lo piensa desde esta perspectiva del contexto del código Hays, descubre que James Stewart nunca cometió un pecado. Porque se ha enamorado no de la verdadera esposa de, creo que se llamaba Elbert, sino que se ha enamorado de la sustituta. Y es importantísimo esto, entender esta interpretación de la película es importantísima, porque sucede que toda la fantasía y toda la proyección que hace el protagonista de la película no es sobre la mujer verdadera, sino sobre la construcción falsa. Y toda la fantasía, las imágenes, las proyecciones que realiza James Stewart no son ni más ni menos que sobre algo falso, sobre algo artificial. Digo, obviamente que si no hubiese sido así, la película hubiera sido censurada, ¿no? Hubiera sido censurada porque Madeleine estaba cometiendo adulterio de one, así, descarado, ¿sí? Y James Stewart hubiera sido cómplice de ese adulterio. Pero en los términos en que lo plantea la película, en la segunda etapa, en la segunda parte, toda esta moral establecida a través del código Hays, o regulada por el código Hays, termina siendo en realidad una verificación de que ese enamoramiento es sobre alguien autónomo a una pareja, alguien independiente del sistema de relaciones en una pareja. Entienden que finalmente lo que está propuesto como un pecado, como una falta, como un salto a lo que establece el código Hays, finalmente no es ni más ni menos que el sentimiento sincero del protagonista sobre alguien que ha mentido. Quizás sea una de las películas más patriarcalistas y más machistas de la historia del cine. Y una de las películas que más juegan en un doble sentido, juegan a sobrepasar el código Hays, el código de moralidad de la época, pero a la vez a no traspasarlo. Juegan a algo que finalmente no realizan.
El código Hayes, por ejemplo, obligaba a que los besos no fueran apasionados. Cuando, por ejemplo, James Stewart besa a Kim Novak, Stewart le da la espalda a la cámara. El beso queda tapado por el cuerpo de Stewart, dándole ese beso a Kim Novak, pero tapando hacia la cámara el apasionamiento que siente por ella. O juega también al límite del código de censura, del código Hayes, cuando la rescata de la bahía de San Francisco, la desnuda, cuelga la ropa mojada, cuando ella se ha tirado, o sea, ha intentado suicidarse, ¿no?, en la bahía de San Francisco, y él la desnuda, cuelga la ropa en la cocina y la acuesta desnuda en su cama. Nosotros no la vemos desnuda, pero sabemos que está desnuda porque está colgada la ropa en la cocina secándose y porque tiene hasta el cuello la sábana y la colcha de la cama de él. Pero es un juego, es como si yo dijera, está desnuda, pero no lo muestro. No lo digo, simplemente lo insinúo a través de ciertas pistas. Pero lo suficiente para que digamos, un producto comercial, como son los productos de este director, de Alfred Hitchcock, jueguen con la fantasía del público. Jueguen con los límites, con jugar a llegar al límite, y a la vez, obviamente, no sobrepasarlo para terminar en un juicio sobre la moralidad de la película. Pero es importantísimo esto tenerlo en cuenta, porque si no lo tuviéramos en cuenta, toda la potencialidad de la fantasía del protagonista no la podríamos valorar. ¿Se entiende? Es decir, si no hay una censura, si no hay una represión sobre esa sexualidad, no le daríamos la importancia que tiene la proyección de la fantasía del protagonista. La película Vértigo es una película importantísima en la historia del cine, ¿sí? Fíjense que él establece, lo había hecho en otras películas, había hecho Hitchcock, había establecido, digamos, imágenes o escenas que permitían encontrar el inconsciente o la fantasía de un protagonista o de un personaje. En este caso, hay momentos claves en los que la fantasía y la proyección del protagonista quedan claros a través de algunos efectos de iluminación y de coloración de la imagen. Por ejemplo, cuando él ve a Kim Novak y esa imagen se tiñe de rojo o se tiñe de verde en distintos momentos. Cuando él está en el hospital medio catatónico, luego de que Madeleine se haya aparentemente suicidado, Stewart directamente tiene una pesadilla que se transfigura en unas formas animadas, en dibujos animados, del ramo de flores que se disuelve o se descompone en formas geométricas. Y luego en una serie de imágenes de Kim Novak en fondos rojos, en filtros rojos, en filtros de colores, ¿no?
para entonces, para ese entonces, para el año 58, es un juego interesantísimo porque recién se está utilizando el color en el cine. El cine no tiene mucho tiempo más de historia en materia de color en el año 58, ¿sí? Él utiliza un sistema eh, de coloración de la película que obliga al uso de una película en formato de tricromía, es decir, a 3 capas de color que finalmente en el montaje construyen gran parte del espectro cromático. Es decir, utiliza el rojo, el verde y el azul para construir una gran parte de la gama de colores. Pero el color en esta película tiene un papel importantísimo. Dominan el uso del rojo y el verde para distintas situaciones en torno a los personajes. Incluso el gris en una especie de, como digo, una situación neutra del personaje de Kim Novak también es utilizado. Obviamente que en otras circunstancias, sin la presencia del color, el gris hubiera pasado desapercibido. Lo mismo el uso del verde o del rojo, ¿verdad? Pero recuerden la escena en el restaurante donde las paredes están tapizadas de rojo y ella posee un vestido verde, un verde petróleo, un verde frío, y ese verde luego se repite en otras escenas. Lo mismo algunas luces rojas que continuamente aparecen en la escenografía y en el paisaje de San Francisco, nos dan esa sensación del protagonismo del color, ¿no? y de una carga simbólica en el color. Ahora, más allá de lo que estamos analizando en este momento, hay una gran parte de la primera parte de la película, sobre todo cuando él establece como una especie de mirada secreta sobre Kim Novak, en donde se produce como una proyección, una, un estudio, una proyección de los sentimientos del protagonista sobre Madeleine. Él la observa desde el auto, la vigila, la observa a través de una puerta, la observa asomarse a una ventana. Continuamente se está estableciendo una práctica voyerista y de inspección de la figura de Madeleine, que salta esa sensación es decir, trata de traspasar los límites establecidos por la moralidad de la época solamente a través de la mirada. Es la mirada la que comete el primer adulterio en esta película. Es la mirada, no sé, ¿recuerdan la escena en la que él abre una puerta que da a una florería donde aparece Madeleine comprando el ramo de flores, ¿no? Y es esa mirada voyeur, esa mirada oculta,
la que está traspasando de un modo fantástico, de un modo fantasioso es la palabra, ¿sí? Los códigos y los límites de la moralidad de la época. Para mí, ese juego, si no conociéramos este código, Hayes, si no conociéramos los límites sobre qué se debe exhibir del desnudo, que no se puede mostrar el torso, que no puede haber actitudes violentas, que no puede haber acciones eróticas, que no se pueden decir ciertas palabras como virgen, desnudo. Obviamente que si no tuviéramos en cuenta eso, esta proyección del personaje, del protagonista, este intento de imaginarse el personaje, de fantasear con el personaje, no tendría el mismo peso, el mismo poder. Es como, casi como en una época yo hice una investigación sobre la sexualidad en la media, ¿no? Y está muy claro que gran parte del discurso de censura de la Iglesia era un discurso que se erotizaba con la censura. ¿Sí? No sé si me entienden. Hablar sobre la sexualidad reprimida era una forma de erotizarse. En este caso es igual, o yo lo ubico de la misma manera. Ese contexto de censura y de represión, como establecía el código Hayes, ¿no? Y, bueno, La atracción de lo prohibido. es la atracción de lo prohibido, sí, perfecto. Si no tomamos en cuenta esa prohibición, ese contexto, no veríamos la potencialidad que tiene la proyección y la fantasía del protagonista. Para mí eso es fundamental, ¿no? También es fundamental que, o digamos que en gran parte me desilusiona de ese juego de ir al límite en Hitchcock, la segunda parte de la película. Aunque es la más reveladora, porque dice qué es lo que sucedía detrás, ¿no? Detrás de la máscara de Madeleine, ¿qué había? Bueno, alguien que actuaba como Madeleine, ¿no? Que actuaba como la esposa de. Pero cuando se quita el velo o la máscara, mejor dicho, de quién es la persona que está protagonizando ese papel, esa historia, obviamente que los límites que se habían establecido en torno a, bueno, la inmoralidad, el adulterio, el rompimiento de los límites, todo eso cae. Todo eso cae. Y solo se sustenta en el conflicto psicológico que posee el protagonista, es decir, James Stewart. La primera parte, la primera hora de la película, ¿sí? Es el juego de la fantasía del protagonista. Los últimos 40 minutos es el juego de la confusión psicológica
del protagonista sobre esa mujer. ¿Entienden? Comparten el punto de vista sobre esto. La lectura en su época era la lectura de un thriller, ¿sí? Era la lectura de una película que trata de mantenernos en base al suspense, a esa herramienta que desarrolla Hitchcock, atentos al desarrollo de la película, pero en una lectura actual y teniendo en consideración quizás algo que a muchos críticos de la época o a muchos analistas de la época les parecía, bueno, la situación normal, la situación de la censura o del control de la moralidad de los productos culturales, nosotros no, nosotros podemos decir, pero esto se puede interpretar así porque existía este contexto, ¿no? El contexto de esa moralidad. Y en su época quizás, me imagino la visión de Truffaut. Truffaut, un adorador de la obra de Hitchcock, ¿sí? Habrá tenido en cuenta ese juego con el límite que estableció Hitchcock en la década en los 50 y en los 60 también, cuando realizó aquella entrevista gigantesca a la obra de Hitchcock, una entrevista que hizo cara a cara con Alfred Hitchcock, que se tradujo luego en un libro. Últimamente está presente también un documental sobre esa entrevista, en la que Truffaut va consultando e investigando película por película de la obra de Hitchcock, ¿no? Pero cuando llega a Vértigo, es algo que está establecido como parte del paisaje, ese contexto de control de la moral y de regulación de la sexualidad. Que a mí me parece interesantísimo esto de que nuestra interpretación sobre una película, considerada incluso una de las películas más importantes de la historia del cine, ¿no?, tenga tantas diferencias de lectura entre el presente de la película, es decir, su época, el año 50 y 60, o 58 y 60, y el presente, y que en el presente, si no tenemos en consideración el contexto cultural y de represión que poseía Estados Unidos en ese momento, y que aún lo sigue teniendo, pero bueno, hoy en día traducido de otra manera. En esa época, expresado a través del código Hays, ¿no? ¿Qué diferentes resultados daba el análisis de la película? Diferencias abismales serían estas que estamos hablando, ¿no? Diferencias sobre cuál era el desafío de Hitchcock, ¿sí?, en establecer una relación sentimental entre este detective, este policía retirado por razones de salud mental, ¿no? Recuerda, por el tema del vértigo, y esa mujer, la esposa de su amigo, ¿no? Y a la vez, bueno, ni que hablar, en la segunda etapa de la película, esos últimos 40 minutos, un comportamiento del protagonista muy particular. Ahora, en la segunda parte de la charla, les voy a decir mi punto de vista sobre qué
que establece Hitchcock en la segunda parte de la película. Digo que en la segunda parte porque ya va a terminar los 40 minutos del Zoom. Así que cortamos por acá y vamos.